Bueno, el tema de Chevron, bienvenidos a Pensamientos Críticos. El tema de Texaco Chevron de tanto en tanto prende ciertas luces y comienza a generar de nuevo ruido. El último ruido es el fallo de la Corte Internacional de Arbitraje en relación que falla en contra del Ecuador y le manda a pagar aproximadamente 100 millones de dólares. Pero ¿cómo avanza este juicio de los demandantes, de nuestros hermanos amazónicos en contra de Texaco Chevron? Que ese es un tema que cuidado se nos desvía de nuestra atención. Cuidado se nos desvía de nuestra atención. Es más, lo he dicho en algunas ocasiones porque Impulso Político lo vengo tratando desde hace ya varios años. Yo sí hubiera esperado que exista una solidaridad para nuestros hermanos de la Amazonía de parte de toda la sociedad ecuatoriana. Pero bueno, para tratar eso vamos a hablar con Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, pero también antes de entrar a hablar y tratar este tema, contextualicemos este asunto y veamos un reportaje que nos ha preparado Sofía Montoya. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la contaminación de Chevron Texaco en Ecuador, rechazó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de inadmitir el pedido de revisión interpuesto por la defensa ecuatoriana y dejar en firme el fallo que en 2011 ordenó pagar al Estado ecuatoriano 96 millones de dólares a Chevron Texaco como fin a un laudo arbitral iniciado en 2006. En los arbitrajes el problema no es la defensa de los Estados. Es el sistema de justicia internacional que está construido para proteger corporaciones, comercio internacional, pero nunca los estados, ni la soberanía de los estados, ni mucho menos derechos humanos o derechos ambientales como tal. Según la Procuraduría, este monto que el Estado ecuatoriano debe pagar fue objeto de una orden de embargo de crédito dictada en octubre de 2012 por la presidencia de la Corte Provincial de Sucumbíos a favor de los miembros de la comunidad del Lago Agrio, que presentaron independientemente una demanda contra Chevron Corporation. Como UDAP, nosotros como demandantes, la Unión de Afectados por Texaco, rechazamos enérgicamente ese tipo de actitudes y de procesos arbitrales que no hacen más que violentar la soberanía de los estados. Pero en este caso, nuestro planteamiento es, si hay que pagar, si el Estado tiene que pagar, que pague en la Amazonía ecuatoriana y no a esta empresa irresponsable. El presidente Rafael Correa se pronunció también sobre el proceso. Ya se había perdido en otras instancias y este era el último recurso. Bueno, estamos esperando que nos cobre y veremos qué hacemos, porque no se ha pronunciado Chevron. Todo eso es fruto también de los tratados de protección recíproca de inversiones, ese inmenso daño que se le hizo al país. Este es otro caso, no es el caso de la contaminación de la Amazonía, que es un caso entre privados. El caso conocido como Chevron 2 tiene como antecedentes varios hechos, ya que a pesar de que hubo un acuerdo entre la transnacional petrolera y los gobiernos de Yamil Maguad y Sixto Durán Ballén, con el que Ecuador se comprometió a retirar todos los casos pendientes, Chevron no retiró 6 juicios, que por no ser impulsados según las leyes ecuatorianas, fueron desestimados. Sin embargo, fueron usados más tarde por la petrolera en cortes internacionales, según Fajardo, como una retaliación a las exigencias de los pueblos afectados por el desastre ecológico causado. Sofía Montoya, Ecuador TV. Bueno, ese es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó básicamente la apelación que realizó el Ecuador y bueno, estamos en esta situación, pero esto no deja de un lado el juicio de los demandantes hacia Texaco Chevron. Pablo, aquí habría que dividirlo. En este sentido, ¿cuál es tu criterio sobre este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y qué impacto tiene en el juicio, que ya también hay un fallo, de los demandantes hacia Texaco Chevron? Y gracias, Carlos, amigos televidentes, buenos días. Efectivamente, son dos cosas totalmente distintas como tal. Los arbitrajes son entre Chevron y el Estado ecuatoriano. El juicio es entre los afectados y Chevron Corporation o Chevron Texaco directamente. En este caso último del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es una inadmisión a una presencia ecuatoriana, el Estado como tal, el origen de ese caso son 6 juicios de carácter comercial. En los años 90 planteó Texaco en contra del Estado ecuatoriano. No tiene nada que ver ese caso con el daño ambiental causado por Chevron en nuestra Amazonía. Entonces, bajo esas circunstancias, luego de 15 años, Texaco planteó ya Chevron un arbitraje en las Cortes holandesas, en la Corte de Arbitraje Internacional directamente, y en la que acusó a Ecuador de denegación de justicia. Porque según Texaco, habían pasado 15 años y no había sentencia en esos 6 juicios comerciales. Y planteó un juicio y dijo, bueno, aquí no hay justicia en Ecuador, planteó el arbitraje. La Corte holandesa, la Corte de Arbitraje Internacional vale más,
condenó en el año 2011, no me equivoco, al Ecuador a pagar 680 millones por ese arbitraje. En el 2011. 2011, Okay. 2011, no es de ahora. ¿Sí? El arbitraje planteó en el 2006. Luego el Estado argumentó cuestiones tributarias que Texaco no había cumplido con algunos tributos aquí en Ecuador y redujo la cuantía de 680 millones a 96 millones de dólares, que es lo que está en firme. El Estado defendió bastante bien la cosa, planteó una acción de nulidad ante el sistema judicial holandés y obviamente fue negado, perdió las instancias de esa acción de nulidad. Y luego Texaco planteó, o Chevron planteó, una acción de ejecución de sentencia o lado arbitral en Estados Unidos. Perdió las primeras instancias. Finalmente, este día, el lunes pasado, lunes 6 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos no aceptó o inadmitió la apelación de Ecuador. En consecuencia, quedó en firme la orden que el Estado tiene que pagar esos 96 millones más intereses a la empresa Chevron. Que llegarían aproximadamente a 100 millones. 100 millones. Es decir, a ver, aquí había una deuda original, o Chevron, Texaco Chevron pretendía cobrar 680 millones, pero también habría obligaciones tributarias a favor del Ecuador. Se netió, baja a 96 y con este fallo el Ecuador tendría que pagar entre 96 a 100 millones con el tema de los intereses. Efectivamente, así es. Es así. Ya no hay más apelación, ya no hay más instancia en este punto específico, producto de estos 6 juicios comerciales. Exactamente. Y que son de los 90, son ya de 20 años atrás prácticamente. O sea, desde hace 20 años atrás recién hay una resolución en este sentido. Ahora, queda claro entonces que estos juicios, estos 6 juicios comerciales, que son el origen de este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, no tienen nada que ver con el juicio de los demandantes de nuestros hermanos amazónicos en contra de Texaco Chevron por daños ambientales. Ahora, ¿en qué estado se encuentra ese juicio? Ya, o sea, lo que dije antes es una retaliación de Chevron Corporation, una especie de castigo a Ecuador por permitir el avance del juicio nuestro como tal. Es decir, tú me pegas, yo te doy 2 golpes. Correcto, sí. El juicio nuestro avanza sin ningún problema. Tenemos hoy nuestra acción en la Corte Constitucional Ecuatoriana, que esperamos un fallo aquí también, ojalá pronto. Y tenemos 3 acciones de exequatur o de homologación de sentencia en cortes extranjeras, que es de Canadá, Brasil y Argentina, donde estamos avanzando sustancialmente. En Canadá, por ejemplo, está programado la acción de juicio para validar nuestra sentencia del 12 al 16 de septiembre de este año. Recordemos que en Canadá tiene una inversión Chevron que supera los 15.000 millones de dólares. La deuda de Chevron con la Amazonía ecuatoriana son 9.500 millones de dólares. En consecuencia, si ganamos en Canadá, cobraríamos la totalidad de la sentencia nuestra solamente en ese país. Ese es el objetivo nuestro. La totalidad de sentencias solo en ese país. Por supuesto, porque la inversión de Chevron en Canadá supera la deuda que tiene con nosotros. Pero si no me equivoco, Pablo, ya había ciertas órdenes de embargo contra activos de Texaco Chevron producto del juicio que ustedes ya ganaron en las instancias correspondientes. Por supuesto, o sea, aquí en el país ganamos en todas las instancias, hasta la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en contra de Chevron. En Canadá, Chevron argumentaba que nosotros no tenemos derecho, o sea, como Ecuador no tenemos derecho a un juicio de exequatur o homologación de sentencia en ese país. El pasado 4 de septiembre, la Corte Suprema canadiense, por unanimidad, los 7 jueces fallaron a favor de nosotros y dijeron sí tienen derecho a que se homologue su sentencia en Canadá. Y ese juicio tendremos en septiembre siguiente. Ahora, esa homologación está dura, o el proceso de homologación, yo me acuerdo que esto te entrevisté fácil 2 años y medio atrás. Empezamos el caso en 2012, en Canadá. ¿Verdad? O sea, que todo este proceso ha demorado esa cantidad de años, pero ya los jueces han dicho sí procede el tema de la homologación. Ahora, no hay un fallo a favor de la homologación. Exactamente. Ahora, ¿qué puede interferir o echar abajo el éxito de este proceso de homologación? Yo creo que no hay ninguna cosa. El tema de fondo, Carlos y amigos televidentes, es todo lo que hace Chevron para impedir o obstruir la justicia. Por ejemplo, en Canadá Chevron tiene trabajando a tiempo completo más de 600 abogados. No que somos 2 abogados en Canadá, nada más que tenemos allí. Entonces, lo que hace Chevron es poner un ejército de abogados directamente, con un montón de gente trabajando para obstaculizar, para impedir, para poner trabas y así impedir que tengamos pleno acceso a la justicia. Es un problema del sistema de justicia internacional directamente. A ver, pero planteemos escenarios. En el primer escenario, que ustedes tengan éxito, que el proceso de homologación tenga éxito, etcétera, 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 se ratificaría el fallo de las instancias ecuatorianas y prácticamente se mandaría a pagar los 9.000 millones a Texaco Chevron. Esos 9.000 millones, ¿cómo los cobrarían? ¿Los cobrarían mediante embargo de bienes y activos de Chevron o en kuchki, en dinero constante y sonante? Lo que la ley nos permite como tal. Lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, cuando uno gana un litigio y la contraparte no quiere pagarlo,
uno lo que hace es recurrir a los bancos, donde están las cuentas bancarias y pide que se embarguen esas cuentas y evidentemente que se consigne esos dineros al deudor, en este caso, a quien ganó el acreedor alemán en este caso, ¿no? Canadá igualmente. Si hay dinero efectivo de Chevron, haríamos exactamente eso. Caso contrario, lo que haríamos es que se embarguen sus activos, sean refinerías o oleoductos, lo que sea, y lo haríamos que se rematen, que se embarguen, que se rematen directamente hasta cobrar la deuda que tiene con nosotros. Nuestro objetivo como Unión de Afectados por Texaco, como UDAP, es lograr que Chevron pague lo que nos debe. No claudicaremos jamás, Carlos, amigos oyentes, hasta que pague esta deuda con la Amazonía ecuatoriana. Ahora, ¿qué tiempo puede demorar todo esto? Mire, ojalá que sea pronto. Según un abogado canadiense nuestro, con toda la apelación hasta la Corte Suprema canadiense, tardaría de 1 año y medio a 2 años por lo mucho. Todavía es un viacrucis. Por supuesto. Ahora, ¿cómo entender estos caminos por separados? Entender que lo que tendría que tratar nuestra Corte Constitucional por un lado y por otro lado el tema de los procesos de homologación en Canadá. ¿Qué puede suceder en caso de que haya una contradicción entre estas dos organizaciones judiciales, la una en Canadá y la otra local ecuatoriana? No, hay mucho más. Está la Corte de Nueva York también, cuando hay una apelación de un caso que Chevron planteó y que un juez que es inversionista de Chevron sacó un fallo en contra nuestra también. Un momentito. Un juez que es inversionista de Chevron. ¿Cómo es eso? El juez Lewis Kaplan, que sacó un fallo en contra... el famoso juez Kaplan, ya. Sacó un fallo en contra nuestra, es un juez que tiene inversiones económicas en Chevron a través de fondos de inversión. Entonces, ese juez, que es inversionista de Chevron, sacó un fallo en contra nuestra directamente. ¿Sí? Entonces, hay una apelación más también, que esperamos un fallo del segundo circuito en los siguientes meses. A ver, pero tenemos un tema en la Corte Constitucional, tenemos un tema en la Corte de Nueva York y tenemos el tema de Canadá. Canadá, Brasil y Argentina a la vez. Son 3 acciones que tenemos de exequatur fuera del Ecuador. Ya, sí. Pero ¿se tiene que terminar todo esto para que el proceso de homologación en Canadá funcione? No, para nada. Son casos totalmente independientes. La única acción que podría frenar definitivamente las acciones externas es un fallo adverso en la Corte Constitucional. Ecuatoriana. Si la Corte nuestra constitucional saca un fallo que le da la razón a Chevron por cualquier razón, ¿sí? Las acciones nuestras de ejecución fuera se quedarían suspendidas todas. Te lo pongo y con esto terminamos. Es un tema mucho más extenso para que el pueblo entender, pero es que hay que generar solidaridad con nuestros hermanos amazónicos. A ver, si el proceso de homologación, suponte tú, termina antes y manda a pagar los 9.000 millones. Correcto. Todos estos procesos en Brasil, en otros lugares y en la Corte de Nueva York, y si fallan a favor de Chevron, ¿podrían revertir el tema de la indemnización de los 9.000 millones? Efectivamente, si la Corte nuestra, la Corte Constitucional ecuatoriana, fallase a favor de Chevron, estas acciones fuera quedan todas insubsistentes, quedan todas sin ningún sustento, sin una base jurídica como tal. Es la única que puede variar. Es la única. Después las de fuera, aunque perdamos en Canadá, en Brasil, en Argentina, no hay ningún problema. Si ganamos aquí, podemos seguir las acciones de homologación en cualquier otro país del mundo sin ningún problema en el futuro. Una cosa antes de terminar, Carlos, en cuanto a la deuda de Ecuador de los 100 millones, como Unión de Afectados por Texaco, hemos pedido a la Corte de Sucumbidos que se embargue ese crédito. O sea, que se embargue. Y está embargado como tal. Porque no nos parece justo que... O sea, el valor que tendría que pagar el Estado ecuatoriano. Exacto, esos 100 millones de dólares. O sea, que aparte que Chevron hizo un gravísimo crimen aquí en Ecuador, que causó la muerte de mucha gente, tengamos que pagarle. Decía un amigo ayer, es como que alguien viene, comete un homicidio y hay que pagarle a ese delincuente, tú hay que pagarle todo. O sea, es decir, para entender que todos entendamos bien, lo que ustedes pretenden es, a ver, mandan a pagar al Estado ecuatoriano 100 millones de dólares, pero a nosotros, los demandantes, nos deben 9.000 millones. Embarguemos los 100.000 y abonemos a los 9.000. Exactamente, o sea, que esos 100 millones... Los 100 millones abonemos a los 9.000. Si es que tiene que pagarlo el Estado, que lo pague la Amazonía y no a la empresa Chevron Corporation. O sea, el embargo está dado como tal, está la orden judicial emitida como tal, y esperamos ese tipo de cosas en lo posterior. No nos parece justo que además del crimen que ha cometido, tengamos que pagarle todavía. Pablo Fajardo, muchas gracias por comparecer y explicarnos el estado de todos estos juicios y a propósito de este fallo de la Corte Suprema que nos manda a pagar como Estado ecuatoriano 100 millones de dólares. Pero recordemos que Texaco Chevron le debe a los afectados 9.000 millones de dólares. Pero más allá de los recursos, del monto, del recurso monetario, es el tema de cuántas vidas frustró. De cuánto frustró a toda una comunidad, a un país que creo yo debe demostrar más solidaridad con esos hermanos amazónicos que fueron afectados y que en ciudades como Guayaquil, Quito y a lo mejor a otras ciudades no se le da la importancia que le debemos dar.
Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, para hablar sobre lo que se va a debatir el día de hoy, que tiene que ver con la salud prepagada.